Hoy en Ritmo Vinilo tenemos nuevo unboxing. ¡Vamos allá! Baby, go. Baby, go slow. Baby, go. Baby, go. Baby, go. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ritmo Vinilo. Yo soy Sergio Benítez y en este nuevo capítulo pues vamos a tener un unboxing de los vinilos recibidos este mes de enero. Aunque ya estamos en febrero, es un unboxing de los vinilos recibidos de enero. Por eso se tituló Unboxing Enero. Es el segundo capítulo de este año. Si no viste el anterior, lo dedicamos a hablar de una figura y DJ colombiano que se llama Felipe Gordon y que está haciendo una música de mucha calidad. En este caso, pues tenemos, como he dicho, nuevo unboxing. Enseguida voy a hablar de los vinilos que me han llegado, pero antes, como siempre hago, pues vamos a ver, porque además quiero enseñar una cosa de la caja como me ha llegado, ¿vale? Si podéis ver aquí, ¿veis? El golpe que tiene aquí en la esquina. Aquí también tiene una pequeña muesca, no sé si se puede apreciar, yo creo que sí. Y aquí también tiene otra pequeña muesca, pero si abrimos el paquete, me ha llegado, bueno, lo digo muchas veces, desde DJ.de, página alemana, que recomiendo muchísimo. Bueno, si abrimos el paquete, podemos observar que además del protector este de cartón que nos llega, el paquete llega, vamos a ver si puedo enseñarlo así, con estos refuerzos laterales. Por lo tanto, si sufre algún golpe, como ha pasado aquí, estos refuerzos hacen que no llegue el golpe al vinilo. Así que por eso recomiendo este tipo de envíos que desde DJ.de lo hacen muy bien. Bueno, cuando habéis visto que he abierto el paquete, me ha salido también esto de aquí, que también me hacía falta, un limpiador de carbón, de fibra de carbono. Y bueno, pues para quitar el polvo y residuos, que el que tenía, a ver si os lo puedo enseñar, era este, ya era un poquito viejo, Bueno, y antes de enseñaros los vinilos, que siempre digo, cuando lleguen los vinilos nuevos, recomiendo fundas de plástico para que no se queden las marcas de los dedos en las fundas y para protegerlos, por supuesto, para que no se rompa el lomo de los vinilos. Bueno, de los vinilos no, de las fundas, claro. Y ahora sí, vamos a ver qué ha llegado por aquí. Pues mirar. ¡Upa! Vamos a ver, mirar. Tengo por aquí Andrés, Back in the Home. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mirar. David Walters, los remixes de su álbum Nocturne. También Danis junto a Heidi Lovell, Hypnotize, con los remixes de Ted Patterson. Por aquí Diego Strauss, Emancipasao, con el remix de Ron Trent. Y el último con el que cerraremos es House, con un hit que no lo tenía en vinilo y que todo el mundo conoce, Love Tonight. Pero además de eso, un total de 6 vinilos. Este último, que bueno, en funda genérica, que es este que escucháis de fondo,
Y que si nos remitimos al unboxing de diciembre, también estaba. Es un disco que me llegó defectuoso y que ahora lo he vuelto a recibir de manera gratuita a través de DJ, solucionándome el problema. Enseguida hablo de esto. Si os parece, escuchamos este disco un poquito de Sam Bass Band junto a Wayne Hernández, titulado Listen Love. Una maravilla, lo escuchamos un poco, ¿vale? Pues eso, un discazo de Sam Bass Band con la voz de Wayne Hernández, remezclas para Dave Lee, remezclas para Louis Vega y Josh Milan. Un disco que os podéis ir al anterior unboxing y veréis que yo lo enseñé y estaba como un poco rayado, un poco marcado, había deficiencias en el sonido. Y entonces yo me puse en contacto con DJ, comenté en ese unboxing que me iba a poner en contacto con DJ y la verdad es que ha sido un trato estupendo. Me han dado el disco, me han enviado otra copia totalmente gratis y sin poner ninguna pega. Les he enseñado evidentemente las fotos y el vídeo para que vieran cómo estaba el disco. Yo creo que se apreciaba de una manera pues muy significativa. Y eso que me han dado solución, así que si había alguna duda de si iban a hacer un buen trato, pues eso, una maravilla desde dj.de. Aquí lo tenéis, además lo podéis ver, mirad que lo podéis ver, están en perfecto estado. Vale, con esto empezábamos el unboxing, nuevo unboxing, como digo, realmente de este mes de enero. Vamos a por otro. Siempre digo lo mismo, cuando abramos, cuando hacen vinilos nuevos, el disco no tiene la funda interior, tiene que estar siempre con la apertura boca arriba, ¿vale? Y esto, si podéis evitar, yo porque estoy haciendo el unboxing, si no ya os digo que lo tendría metido en su funda de plástico para evitar que se queden todas las marcas de dedo por ahí. Nos venden funda genérica. Esto es una auténtica maravilla. Vamos a ir escuchándolo un poco. Y mientras los empezamos a escuchar, recordad que tiene las redes sociales para seguir a Ritmo Vinilo a través de YouTube, Instagram, Facebook, Mixcloud y Herdis, y que todos los enlaces los tienes en la descripción, ¿vale? Bueno, además de ese disco que, como he dicho, pues ha sido un poco para compensar ese disco defectuoso que me llegó en diciembre, realmente este mes de enero me he comprado 5 discos. Estos dos primeros que voy a hablar son temas que vienen del 2021, que en su momento, por cosas de la vida, no los pude comprar porque se agotaron enseguida y me pilló así un poco atontado. Si no los hubiera conseguido. Este, Mr. Andrés Humberto Hernández desde Estados Unidos, con el sobrenombre de Andrés, nos llega este vinilo Back in the Open a través del sello Moods and Grooves, un sello muy reconocido de Estados Unidos, en su referencia número 64. Esto salió en octubre de 2021 y bueno, el vinilo va entre los 119 y 123 BPM. Andrés siempre hace sonido de mucha calidad, jugando con esos sonidos soul y jazz. Y es que es una maravilla. Además, la producción del disco suena muy bien, porque voy a explicar esto y lo digo muchas veces. Detrás de este vinilo hay un Lacquer Cat que es Dietrich
Schunimann. Me vais a perdonar con el nombre porque seguro que lo estoy diciendo fatal. Dietrich Schunimann, que es la persona que se encarga, que no solo hace el máster, sino que se encarga de adaptar ese sonido del máster a que suene el vinilo perfectamente. Bueno, pues escuchamos este tema un poquito, ¿vale? Es el primer corte de la cara a 120 BPM. Se llama Tonight We Rise. Pues eso, el sonido es súper elegante, lo que crea Andrés en sus producciones siempre le impregna un sonido, luego lo escucharemos más en la cara B, pero siempre impregna un poco el sonido de Detroit. Ese sonido, a veces con reminiscencias, ese pequeño gesto tecno que hay, muy poquito, pero que se nota en las producciones que hace Andrés. Vamos a por el siguiente corte. Ya sabéis que tengo que hacer un repaso bastante rápido para que el unboxing no dure aquí 2 horas, Entonces, vamos a por la siguiente. Madre mía, esta producción es muy buena también. Vamos a escucharla. Segundo corte de la cara A, va a 119. Siempre vamos a estar hablando de que el sonido de Andrés se mueve por el deep jazz, el soul y más tarde veremos que también se mete en el acid jazz. Este se llama Lisbon Love y va a 119 BPM. De verdad que me gustaría seguir escuchando minuto a minuto, segundo a segundo cada tema, pero es un repaso muy rápido, lo que vamos a hacer aquí o lo que hacemos en cada unboxing de Ritmo Vinilo. Mirad, vamos a la cara B, mirad la cara A, donde nos viene la información de todos los tracks, de la cara A y cara B, y aquí en la cara B, pues bueno, nos da información, la dirección y la página web del sello Moods and Grooves. Vamos a escuchar la cara B. Este sonido está en la cara en la que yo te decía que tenía una pizca, aunque parezca un sonido más funk, tiene una pizca ese sonido Detroit. Vamos a escucharla. Y en este caso lo digo por la percusión utilizada, Cara B de este disco de Andrés, Back in the Open. Esto se llama Welcoming Committee. Y eso es puro sonido Andrés, una maravilla.
Me gustaría poder hablar un poquito más de qué sonidos se utilizan en cada disco, pero eso sería muy largo. Vamos a por el último corte. Aquí ya vamos a entrar en el sonido más acid jazz. Esto se llama Revolution. Recuerda, a través del sello Moods and Grooves, discazo de Andrés, Back in the Open. Vale, ahí lo llevamos. La única pega que siempre digo, y esto lo entiendo para las discográficas, es pues eso, la funda en color genérico, ¿vale? Siempre se agradece que tenga su artwork, pero bueno. Ahí teníamos este discazo desde el sello Moods and Grooves del genio Humberto Hernández, más conocido como Andrés. Por cierto, hay algunos discos, me lo pensaba con este, que le cuesta que se meta, ¿veis? Aquí lo tenemos, vale. Vamos con el siguiente. Madre mía, esto. También disco de 2021. Este sí que llega, mirar, como yo os digo, con su portada. Además, viene... Voy a coger esto porque lo tengo que abrir. Porque viene... Vale. Bueno, ahí se queda. Se ha caído en el suelo. Ahí se queda. No pasa nada. Mirad. Porque venía cerrado. Ya está abierto. Disco con su forro. Con su artwork. El artwork es de Bruno. Con su parte de atrás. Con su información. Y como siempre digo, la funda interior, para saber que es nuevo, siempre para arriba, ¿vale? La tenemos que girar. Y aquí tenemos la cara A. Voy a enseñar cómo nos viene. Ahí tenéis la información. Y la cara B es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, con la información de la cara A y la información de la cara B. Vamos a ir escuchando esto. Esto es un álbum de David Walters. Mirad, aquí tenéis los nombres. David Walters, Vicent Segal, Balak Sissoko y Roger Raspel. Es un álbum que se llama, desde David Walters, se llama Nocturne. Y es un álbum que se lanzó en 2021, ¿vale? Y entre esas canciones había 5 de las canciones. De los 6 cortes que hay aquí, 2 corresponden a la misma canción y los otros 4 cortes hay canciones diferentes. Por lo tanto, lleva 5 remezclas, aunque lleva 6 cortes, lleva 5 remezclas de canciones que lleva el álbum Nocturne. Esto lo voy a dejar por aquí, a través del sello francés Heavenly Sweetness. Un disco que se mueve desde los 100 BPM hasta los 138 y ahora veremos por qué. Salió en octubre de 2021 y voy a explicar por qué este disco no lo pude conseguir en mis colecciones. Y es que en la página web de DJ me venía como World Country, no venía como Deep House ni nada de eso. Entonces, al no filtrar por música electrónica, al no tener ese filtro yo puesto, pues no me saltó. Y luego es un disco que yo estaba buscando y me di cuenta que me quería que salía en diciembre y ya había salido en octubre. Error mío también, ¿eh?
Bueno, es una preciosidad de disco, como he dicho, pues sonido que se mueve en un rango de BPM muy alto y que va desde sonido deep house, afro house, jazz dance, también el deep jazz, en fin, tiene muchas connotaciones de muchos estilos. Y este primer corte que estamos escuchando se llama Mama, es el remix del tema Mama y es un remix del alemán Henrik Schwarz. Lo escuchamos un poco, ¿eh? Ahí se notan los sonidos de Henrik Schwarz, los sonidos electrónicos. Bueno, está súper bien producido. Además, como he dicho en el anterior, el tema de Back in the Open de Andrés, en este caso el master y el Lucky Cat es Frank Merritt. Se nota cuando hay un Lucky Cat detrás, porque el vinilo, aun siendo a 33 revoluciones por minuto, suena muy muy bien. Bueno, vamos a por el siguiente. Este es curioso, este tema. Ya bajamos, el anterior iba a 126 BPM, este nos vamos hasta 100 BPM. Es un tema que es muy difícil de encajar en las sesiones porque es un tema muy bajo de BPM y a mí no me gusta revolucionar mucho los BPM en las sesiones, no me gusta subirlos mucho de pitch. Pero me encanta, aún así me encanta, lo he escuchado muchas veces. Es el remix del tema Baby Go. Es un remix de Synapson, productor francés. Baby, go. Madre mía, qué bien suena la percusión, qué bien suena la flauta esta travesera. Increíble, ¿eh? Baby go slow, baby low. Baby go slow, baby low. Baby go. Toma ahí. Pues eso, un tema muy bien producido a cargo el remix de Synapson, Baby Go. Y ahora nos vamos a por un tema, ya os he dicho que de los 6 cortes, 2 están dedicados a hacer remezclas del mismo tema, que es este que vamos a escuchar. Se llama Papa Cosa y hay 2 remixes de este tema. Este que escuchamos de Batida, que es un productor angoleño residente en Portugal de hace muchísimos años. Casser le soir sur les bois noirs. Tu cas Patrick comme ça, on tu l'emmène CFA, en sac si parti en bas. Côté au casser sur les bois noirs. Côté au casser,
ça tout le monde a pleuré dans le village là. Tout le monde a songé, personne ne peut qu'oublier. Ici à nous savent. Sonido Afro House chulo, chulo. Y este tema que se llama Papacosa, giramos la cara y nos vamos también al último corte de la cara B. Es otro tema de este tema, titulado Papacosa. En este caso, el remix es de Danish Saint y Mr. Frankie. Diferentemente total. Y este va a 120 BPM. Y ahora nos vamos a ir a un tema, como he dicho, que el vinilo iba de los 100 a los 138 BPM. Y es que este que vamos a escuchar, mirar, va a 138. Más sonido Just Dance. Es un remix de Voilà, así se llama el que se ha encargado de hacer la remezcla, Voilà. El título se llama Banzé, el tema Banzé. On avancé un désordre là, sans pète là, en manière rodéo. En mi-temps peut-être ici, en classique et barrage chaud, manière rodéo. Tu vois la gadio danser, même sur cap. Y ahora vamos con el que vamos a cerrar este vinilo, que es este de aquí. Voy a ponerlo aquí. Ay, me encanta, voy a poner desde el principio, me encanta este tema. Es el remix de Full Amour para este tema que se titula Sam Cooke D. Repasando los remixes del Nocturne de David Walters. Mr. Sam Cooke D, changement pour venir. Chimère Jacques Tracé, tout bagaille pour changer. Tourner puis la rage, tourner dans la pluie. Calaver virer, la chance peut que virer. Nous les fait ça, nous les. Marche quand nous les. Allez là, nous les. Demain, c'est nous qui menons. Nous qui menons, nous qui menons. Nous qui menons, nous qui menons. La verdad es que es un álbum con unos remixes que me encantan todos y que igual encontráis alguna copia por ahí todavía, miradlo, aquí lo tenéis. David Walters con los remixes de Nocturne a través del sello Heavenly Sweetness. Bueno, vamos a por más cositas antes de seguir avanzando, que solo nos quedan 3 vinilos. Vamos por el Ecuador. Si estás escuchando el podcast en vez de vídeo a través de YouTube, lo estás escuchando en audio en la plataforma Herdis, te recuerdo que a veces hago menciones y hablo de discos, de vinilos, de empaquetados, de cosas que solo podéis apreciar si veis el vídeo. Así que si lo estás escuchando el programa en Herdis, te recomiendo que te vayas a YouTube y los busques como Ritmo Vinilo, que además tiene los enlaces en la descripción. Y que además de eso también los puedes encontrar en la plataforma o en la tienda de vinilos Discogs, donde ahí tengo más de 1000 vinilos subidos a la venta. También los puedes buscar como Ritmo Vinilo. Vamos a por el siguiente de 2 temas de finales de 2021. Ya entramos en temas que se han lanzado este enero 2022. Vamos a abrir
Este, que es de el productor, el dúo Danism. Esto es una maravilla. Voy a poner primero esta cara. Voy a dejar por aquí. Nos viene con portada genérica. Esto viene a través del sello Shure Music. Es la referencia número 50. Es un sello ubicado en Londres. Y como he dicho, esto salió en enero, este pasado mes. Se mueve entre los 124 y 125 BPM. Sonido soulful y deep house de mucha calidad. A cargo del dúo Darism, junto con las voces esas que escucháis, que es de Heidi Lovell. Esto se llama Hypnotize. Y las remezclas de uno de los maestros americanos más importantes, Ted Patterson. Ahí lo llevas, ¿eh? Vaya remezclón del maestro Ted Patterson para este tema, que es original de 2006, cuando se lanzó. No se lanzó como Danism featuring Heidi Lovell, se lanzó como Liquid People Presents Danism. Pues bueno, en ese original de 2006, ahora en este 2022 han salido las remezclas. Por supuesto, para mí, mi favorita del vinilo es esta, aunque la cara B, cuidado con ella, ¿eh? Esta es la otra remezcla. Con sonido, con bajo más funk, aunque mantiene ese instrumento soulful, ese órgano tan característico. Remezclas para Montplen desde Italia. Increíble, ¿eh? Además, como os he dicho, 124, este un poquito más, 125 BPM. Y esta, la cara B, mirad, esto es la cara A. Y aquí en la cara B sí que viene el título con la información. Y en la cara B vamos a escuchar este corte. Bueno, la cara A va a 33, la cara B va a 45 revoluciones por minuto. Es el Danism más Train Remix, Hypnotize, con las voces de Heidi Lovell. Me encanta también este corte con un sonido más deep. O sea, cada uno encaja para su sesión específica, ¿eh? Muy conseguido, me gusta. Bueno,
Aquí lo tenéis, Danims junto a Heidi Lovell, Hypnotize, desde el sello So Sure Music. Vamos a por otro más. Otro también que nos viene. Mirar. Funda genérica. Vamos a sacarlo nuevo. Vamos a dejarlo aquí. Este es un tema. Sí, voy a poner primero esta cara. Esta cara es la que más me gusta. Bueno, por decir algo, En fin, si esta pues tiene un 9, la otra tiene un 8. No sé, por decirlo algo, vamos a ir escuchándolo. Madre mía, qué tema. Este es un tema que se lanzó en enero de 2021 en un 7 pulgadas. Ya me gustó cuando salió. Y ahora han sacado lo que se llama Emancipasao, que es el nombre del tema, Extended. Lo han sacado en 12 pulgadas. Y además en esta cara ha salido esto, la remezcla de otro genio, de Ron Trent. Toma nota, Emancipasao de Diego Strauss. Esto ha salido a través de un sello que me encanta, Razor and Tape Reserve, referencia al número 42, sello americano que solo hace que sacar éxitos. Ahí lo lleváis, Vaya discazo, vaya remezcla de Rod Trent. Esto va a 123 BPM. Las otras dos son un poquito bastante más lentas, Ahora vamos a ir a la cara B, que lleva el corte original, versión extended. Los dos temas que llevaba el vinilo original en 7 pulgadas del año pasado. Y era esto. Perdón. La otra cara iba a 33, la otra cara iba a 45 y estaba a 33. Este es el Extended Mid de la versión de Emancipasao, va a 116 BPM. Sonido mucho más jazzy, la de esta cara. Y ahora nos vamos a por el otro corte que, aunque no podamos escuchar mucho, está súper trabajado. Mirad esto. Utilizando un cruce entre piano jazz y sonidos ácidos. Me encanta. 50 Anos EM5 o 50 Anos EM5 Extended Mix para este tema de Diego Strauss. Muchas veces veréis que los sonidos jazz se cruzan con los sonidos ácidos. Es algo normal por la estructura de... Bueno, es una alguna vez explicaré esto en algún capítulo especial, Pues aquí lo tenéis, 115 BPM, un vinilo Emancipasao a través, mirad, aquí lo tenéis, a través del sello Razor and Tape Reserve, que ya lo podéis aquí por ahí, con su portada genérica. Y ahora sí que nos vamos a ir a por el último tema, un tema, ahora ya nos salimos
ya es un clásico, ya se ha convertido creo que en un clásico, en un hit clásico. Un tema que a lo mejor el vinilo no lo conocéis, Is House, Love Tonight, pero todo el mundo, pues aquí tenéis la portada de atrás con la información. Un tema que todo el mundo conoce y que además no me voy a centrar mucho en los diferentes cortes, porque realmente a mí me gusta el corte original, que es con el que me voy a despedir. Así que voy a empezar por la cara B, de atrás hacia adelante. Vamos a dejarlo por aquí, eso sí, pues viene con, bueno, pues con portada diseñada, que siempre queda más bonito que una portada genérica. Además el vinilo también, con el dibujo de la portada, y en esta cara con la información. La cara A es la de la información. Así que vamos a empezar por la cara B. Voy a ponerlo aquí. Esta cara B, así yo creo que la gente ya lo conoce, qué tema es, ¿no? El Love Tonight de Is House. Este tema yo lo tenía en digital hace muchísimo, bueno, desde 2017-2018, no me acuerdo cuándo, y luego empezó a funcionar, y cuando lo quisimos buscar en vinilo pues ya estaba agotado, ¿vale? Ahora en 2021 se volvió a reeditar y yo pues se agotaba enseguida, y ahora lo he podido conseguir, esta edición que se hizo en febrero de 2021. Es un vinilo que se mueve entre los 123 y 129 dPm. Eso, sonido Deep House con algunas partes más duras, como este corte de la cara B, que es un remix de lo alemán Oliver Huntemann, que no me sale, Huntemann. Y eso es sonido Deep House, pero un poco más contundente, Ya te digo que esta cara, me gusta un poco más. Esto es como más Lo-Fi House, remix para DJ Sinfield. Este está más chulo, de los cuatro, digo mi opinión, de los cuatro que hay. Primero el original, y luego este es el segundo que más me gusta, pero tampoco voy a incidir en él, Y vamos a por el segundo de la cara A. Este es el remix para Mike Simonetti desde Estados Unidos. Y yo creo que ya vamos a poner el principal. Y con esto creo que me voy a ir. Es un tema que salió, o lo tenéis a través del sello Hill Beach Records, es la referencia número 5 de este sello australiano. Quien no sepa quién es Is House, yo creo que muchos ya han hablado por ahí de estos chavales. Son Edward Service y Jack Madin, también desde Melbourne, desde Australia. Que lo que ha sido, porque en 2017 este tema no era relevante, y en 2019 pues, cogió un poco más de forma lo que hace el marketing, Pero sí, la verdad es que está muy chulo, y ahora os diré por qué. Porque parece que todo sea el estribillo del Love Tonight, pero para mí está chula esa parte, pero no es la parte más chula. Vamos a escucharlo un poco, y antes de despedirme explico esas partes que decía. Bueno, voy a adelantarlo un poco, lo dejo por aquí. Lo escuchamos, ese House con Love Tonight. When you're tired, when you're lonely, you can just reach out and on. No, I'll be there. I'll help you weather the storm. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never
curioso porque el tema, aunque sea conocido por la parte en que cantan en Love Tonight, utiliza muchos elementos. Utiliza un bajo bastante oscuro y no continuado, lo cual hace un tema que se vaya hacia el deep dark, pero no el deep house profundo, sino hacia un deep más oscuro. Utiliza este saxo que escucháis aquí, cuando una parte oscura la hace mucho más elegante. También utiliza una flauta muy chula y además utiliza la fusión de tres voces, donde cada uno canta una parte. En esta segunda parte cambia, pero son tres voces diferentes. Los escuchamos. Aquí tenéis una. Además una buena voz, ¿eh? Segunda voz. Vamos con la tercera voz. Y los tres. Ahí están las tres voces juntas. Y lo que todo el mundo conoce, el estribillo. Más con los sintes estos electrónicos. Y con otros tantos matices que podría hablar, pero ya sabéis que luego me pongo a analizar temas y no lo debo hacer, que me enrollo mucho. Bueno, que ya me voy a ir, ya lo sé, me voy, que el programa lo quería hacer más corto y se me ha ido como siempre. Un placer, agradecimientos enormes a todo el mundo que nos sigue, que sigue Ritmo Vinilo a través de las redes sociales. Podéis dejar vuestros comentarios aquí en YouTube, en las redes sociales, recomendarnos tiendas de discos, recomendarnos sellos, recomendarnos productores. Yo estoy más que agradecido. Así que nada más, nos vemos en un próximo capítulo o en una próxima sesión. Un placer, yo soy Sergio Benítez, esto es Ritmo Vinilo, nos vemos o nos escuchamos pues en otra sesión, en otro capítulo. Pasadlo bien, chao, 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 chao. Os dejo con esto, ese house, Love Tonight.